Bros, dicen los amigos del Mundo Cervecero Bros en Facebook. Ahí voy a subir el video para que lo vean también, Saludos. ¿Qué pasa si le echo menos lúpulo? Y depende del momento, puede quedar o menos amarga o con menos perfume, menos aroma, menos sabor a lúpulo. Eso depende de la receta. No pasa nada, en realidad uno tiene que probar y terminar de ponerle el lúpulo, la cantidad de lúpulo y hasta el tipo de lúpulo que más les gusta, y en definitiva es eso, es ir probando, ir viendo qué es lo que te gusta y le puedes poner en algunos casos más lúpulo, menos lúpulo. Hay que tener cuidado también, mantenerse dentro de lo que es el rango de cada estilo, digamos, ¿no? Porque, digamos, si es una cerveza, no sé, hacemos una Golden que no es muy lupulada, los matamos con el lúpulo y ya parece una IPA, queda medio una mezcla. Pero se puede ir probando y la hacen a su propio gusto. ¿Cómo se conectan las mangueras contracorriente? El contracorriente funciona de la siguiente manera. Tenemos dos cañerías, ¿no? Por una pasa un líquido caliente, que en este caso es el mosto, que va por adentro de la cañería metálica, que se ve en el medio, y por afuera pasa agua fría. Entonces, cuando el agua fría entra por abajo, sube por la cañería y por adentro, por este punto, entra el mosto caliente. Entonces, mientras que el mosto caliente baja, el agua fría sube. Por eso es contracorriente. Entonces, por acá entra el agua fría, sube. Por acá entra el mosto caliente, baja. Correcto. Por acá sale el agua caliente y por acá sale el mosto frío y va a parar ya al fermentador. Esto, como todos los elementos que entren en contacto con el mosto después del hervor, es importante que eso esté bien lavado y sanitizado. ¿Con qué sanitizantes contaminás los fermentadores? Básicamente hay un montón en el mercado, traten de buscar lo que tienen que les puede la gente que tiene negocios, que proveen insumos cerveceros, pregúntenles, ellos tienen toda la información, les van a decir cuál es el que más les conviene para su uso y para su producción, los volúmenes de producción. Yo uso uno que se llama Star San, que es un líquido, que se diluye en un 0,5 o 1%. Eso está siempre, cada fabricante tiene cómo se usa el sanitizante. La ventaja es que es un sanitizante que actúa por contacto y no necesita enjuague. Entonces, por ejemplo, la otra vez que lo mostramos, estaba el fermentador, yo le puse el líquido sanitizante, después yo lo guardé de vuelta en un bidón y ya directamente quedó el fermentador limpio. Uno de nuestros amigos de YouTube preguntaba si ese sanitizante se podía volver a utilizar una vez que ya había sido utilizado para desinfectar o para sanitizar. Ese en particular sí, mientras que mantenga un pH por abajo de 3, se puede volver a utilizar. Obviamente hay que, digamos, cuando lo volvemos a usar, si estuvo en contacto con algo sucio o no, pero se puede filtrar y se puede volver a utilizar sin ningún problema. ¿Qué marca era el tuyo? Star San. Yo lo compro en donde me venden los granos. La gente que vende insumos cerveceros tienen de todos los productos. Lo que se necesita desde te levantás hasta que te vas a dormir. Después hay ácido peracético que también se puede utilizar, que también es muy, muy utilizado. Bueno, el alcohol al 70 también, que ahora es fácil de encontrar, pero digamos, el alcohol al 70 se usa y digamos, no se puede reutilizar, ¿no? Obviamente. ¿Cómo se mantiene el macerado en la temperatura deseada? Bueno, lo ideal, si lo pueden hacer, yo por ejemplo lo hago medio casero, no tengo ningún elemento en particular, se le puede poner por ejemplo una toalla, o sea, lo importante es se le puede poner un aislante térmico. ¿Para qué? Para que la olla no pierda tanto calor hacia el aire, ¿no? Igual no baja tanto la temperatura porque el volumen de líquido es muy grande, pero se puede, para que no baje tanto la temperatura, poner algún tipo de aislamiento. Si no, se puede, manteniendo la olla sobre la hornalla, si vemos que baja la temperatura, se puede volver a prender el fuego. Sí hay que tener cuidado que el fuego esté bajo y lo tienen que revolver. ¿Por qué? Porque ya ese líquido está generando azúcares que pueden ir decantando y con el fuego de abajo se empiezan a caramelizar. Si lo calientan con fuego, que a veces lo he hecho también, porque baja, por ejemplo en invierno suele bajar mucho más rápido la temperatura del mosto, siempre revolviendo.
¿Con cuánta agua aproximadamente se lava el grano? Depende de la cantidad de granos, depende de cuánta agua se usó para el macerado inicial. Pero para una receta aproximadamente de 20 litros, también depende obviamente de la receta que están armando para cuántos litros son, ¿no? Máximo se quiere comprar una máquina de 30 litros electrónica o eléctrica y pregunta si hace el mismo proceso. Bueno, no sé cómo será la máquina que se quiere comprar Máximo, pero hay equipos eléctricos, el proceso es el mismo, nada más que el equipo eléctrico lo que hace te cambia la temperatura, en vez de generar temperatura con gas, lo hace eléctricamente, ¿no? Pero básicamente es el mismo proceso, eso en ese sentido no cambia. Hay equipos muy buenos que, digamos, en la misma olla se hace todo el proceso, tienen como una especie de colador, que entonces vos haces el macerado, después vos sacás ese colador, en vez de digamos, trasvasar para hacer el recirculado, haces el recirculado ahí mismo, sacás el colador, haces el lavado y ya te queda todo en la misma olla. Y como es eléctrico, la ventaja es que vos le seteás la temperatura que querés y te olvidás. Claro. Le pones 70 grados, pum, quedaron los 70 grados y te olvidaste. O sea que puede llegar a ser mejor, pero son equipos caros. Son caros, lo que tiene que son caros, son equipos de acero inoxidable, todos. Vienen con las bombas, vienen con toda la resistencia interna, con los seteos de temperatura, qué sé yo. Claro, son equipos más caros, se los pueden comprar, fantásticos, son espectaculares. No son indispensables, digamos, eso es lo que voy. Si se puede madurar y decantar en el mismo fermentador, o es conveniente trasvasarla. ¿Cuántos días se madura y a qué temperatura antes de envasar? Esa pregunta también la hizo otro seguidor. Espero que sea seguidor, síganlo, suscríbanse, activen la campanita, así se enteran de los videos nuevos que hace y todo. Pero bueno, el tema del trasvase, yo por ejemplo habitualmente no hago el trasvase, de hecho hago la fermentación, el maduro lo hago en el mismo recipiente. El trasvase tiene como todos los procesos, ¿no? Tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja del trasvase es que después de terminada la fermentación y el madurado, o mejor dicho, después de terminada la fermentación, el madurado lo podemos hacer en un segundo recipiente, que es la fermentación secundaria o madurado, ya habiendo separado el mosto fermentado, ya la cerveza verde, digamos, en un recipiente separado de todo lo que sedimentó en el fermentador inicial, digamos, ¿no? Que ahí están las levaduras muertas y todo lo que va decantando con el floculante que ponemos en el hervor. Entonces queda una cerveza más limpia. ¿Cuál es la parte, digamos, no negativa, sino que hay que tener más cuidado? Dos puntos principales. Uno que es la oxigenación de esa cerveza, que en este momento ya el oxígeno no es positivo para nada, se oxigena la cerveza. Entonces cuando se hace el trasvase hay que tener cuidado por ese lado. Y la otra es el riesgo de contaminación. Pasamos un recipiente que aunque esté sanitizado, ya está de vuelta la cerveza en contacto con el aire y demás. Puede haber algún tipo de riesgo de contaminación y demás. Son las dos precauciones que hay que tener. Si se puede hacer, por supuesto se puede hacer las dos cosas, o en un solo recipiente o en dos. Hay muchas personas que opinan respecto a mantenerlo en el mismo fermentador por el tema de la autólisis, que la autólisis es las levaduras que a medida que van avanzando en la fermentación se van autoconsumiendo, digamos, ¿no? Las levaduras vivas se comen a las levaduras muertas, digamos, ¿no? Y generan otras cosas. Pero con los tiempos de fermentación que se trabajan, con las temperaturas de fermentación que se trabajan y después del fermentado y el madurado lo hacemos en frío, ya las levaduras quedan totalmente adormecidas, no hay riesgo de autólisis. ¿Cuántos días se madura y a qué temperatura antes de envasar? Pregunta en la misma consulta, recetas fáciles. Habitualmente el madurado yo lo hago en frío, lo más cerca posible de 0 grados, sin llegar a 0 grados. Tiene una heladera, temperatura heladera que está habitualmente entre 4 o 5 grados ya es suficiente. Si llegan a 3, 2, 1 grado, digamos, mejor todavía porque ese frío sedimenta y clarifica un montón la cerveza. Y habitualmente yo lo dejo entre 7 días, 10 días en frío. El sanitizante Lucas Martín pregunta si el sanitizante preparado se puede guardar o se desactiva rápido. Depende del sanitizante, ¿no? Hay sanitizantes que son de un solo uso y otros que sí se pueden guardar y volver a utilizar. ¿Utilizás una cubeta con un filtro pero el recirculado se hace dentro de la misma cubeta o se pasa a la olla del hervido? Dos opciones. Les cuento primero la que uso yo, que es la que vimos en el video. Que en el balde, se los puedo mostrar si quieren, en el fondo tiene un filtro de acero inoxidable. Es como una malla, imagínense como un mosquitero, como esas mallas para las puertas, para las ventanas, que es de acero inoxidable. Entonces cuando uno va recirculando va quedando el grano en el fondo y esa malla, como es más finita que el grano,
no se tapa y permite que pase el líquido. Hay que hacer el trasvase de la olla donde hice el macerado al balde, ¿no? Y otra opción es en la misma olla, pero colocando abajo lo que se llama un falso fondo, que en definitiva es imagínense como un disco, como la tapa de la olla, digamos, que tiene el diámetro perfecto de la olla y es una chapa perforada, que tiene unas patas, entonces tienen, digamos, una separación entre el fondo de la olla y donde apoya este falso fondo. Entonces quedan todos los granos, toda la cama de granos y el líquido ahí, entonces el recirculado se podría hacer en esa misma olla, con el uso del falso fondo. Eso lo que sí es necesario es, obviamente, una vez que hicimos el recirculado, es pasar ese mosto a la olla de hervor y mientras que hacemos el lavado, el líquido tiene que ir a la olla de hervor, o sea, ahí necesitan 2 ollas. ¿Qué relación de agua hiciste para el almíbar con el azúcar de maíz? ¿Cuánto de agua por cuántos gramos de azúcar de maíz? Acá los puristas me van a matar porque no lo calculo. Yo no lo calculo. Lo que hago es calcular cuántos gramos de azúcar necesito para gasificar en botella. En definitiva, si el estilo que hacen usan 5 o 6 gramos de azúcar por litro de cerveza, lo que hago es pesar el azúcar y después pongo un volumen de agua y pongo el azúcar y hago el almíbar, digamos. No importa digamos, no importaría tanto el volumen de agua a poner porque lo que hay que hacer es disolver ese azúcar en el agua para hacer el almíbar. Después lo que pueden hacer es, como habitualmente hago yo, que es ese almíbar lo pongo directamente en el fermentador y después embotello, o el almíbar ya cuando está frío, miden cuánto tienen, lo dividen por la cantidad de botellas que usan o por el volumen. Si son todas iguales, lo dividen por la cantidad de botellas. Y si tienen botellas distintas, bueno, en función del volumen de cada botella, con una jeringa pueden poner el volumen de almíbar que quieren en cada botella y después le ponen el mosto fermentado. ¿Pero vos lo haces directamente? Yo directamente lo que hago es el almíbar, lo pongo en el fermentador, lo dejo que se disuelva bien, se distribuya bien en todo el líquido y después embotello. Por eso es que no mido el agua, porque no me interesa. A mí lo que me interesa es que el azúcar esté disuelta y yo mido la cantidad de azúcar. ¿Dónde conseguiste los conectores rápidos? China. O sea, ¿por qué plataforma? AliExpress. AliExpress, bien. Sí, acá busqué y no los encontré por ningún lado. ¿Cómo realizás la conversión de grado Brix a la lectura de un densímetro tradicional o a grados litro? Pregunta Adrián Castillo. Para la conversión, lo más rápido y fácil es usar alguna aplicación. Hay algunas que son online, otras que se pueden bajar. Yo uso una que se llama Birra Apps con doble P, que es gratis, te la bajás y vos pones los grados Brix o grados Plato y te lo transforma automáticamente a la densidad tradicional, que es gramos por litro. Bueno amigos, este video más que para cocinar, que igual teníamos que cocinar porque ya nos estábamos quedando sin cerveza. Fede tiene un stock importante. Era más que nada para despejar las dudas que con sus preguntas nos fueron planteando en el video anterior, que se los dejo ahí o allá, no sé, después vemos, pero en algún lado aparece el video del paso a paso de cómo cocinar una cerveza IPA, una artesanal, y en este caso no, en este caso hicimos una porter, y bueno, esta es una que tenía Fede de antes como siempre. Salud.